Bueno, muy buenos días, hermanos. Con ánimo, a ver, muy buenos días, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Dile, Señor Padre, te damos gracias por estar esta mañana, por recibir tu palabra que nos hable, nos transmita tu voluntad, Señor. Levántanos a ser ese pescador de personas, a esa persona que podemos llevar con el poderoso mensaje del Evangelio. Hoy día anímanos y también, Señor, limpia toda cosa que ha estado impura, ha estado mal en nuestra vida, Señor. Hoy día recorrimos a ti para poder acercarnos en paz, con tranquilidad. Gracias, Señor, por todos esos milagros inmerecidos. Lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Saluda a la persona al lado y dile, hermano, qué bueno verlo. Qué alegría se ha sentado al lado mío. Qué gusto. Y tomen asiento. Bueno, como ustedes saben, estábamos en la serie Pescadores y la semana pasada les hablaba de que un pescador, como nos enseña la Escritura, como dice en Mateo 4:18, Jesús iba por el camino, por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y Jesús le dijo, sígame y yo los haré pescadores de hombre. Y al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Lo que encontramos aquí, como les decía la semana pasada, que estos hombres entendieron que la misión de Jesús comienza e inicia con Él, que es tan importante que nosotros podamos comprender que eso no se trata de la iglesia, que esto no es algo que viene de mi destreza para hablar o de la facilidad que tengo yo para que la gente me escuche o mis amigos o que tengo tantos. No, esto se trata de Jesús. ¿De quién se trata? De Jesús. Y cuando yo entiendo esto, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es simplemente mostrar a ese Jesús. Y el primer mensaje que puedo compartirle a otra persona que no conoce el camino del Señor es mi testimonio. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos algo que podemos compartir. ¿Cuántos fueron bendecidos esta semana? ¿Cuántos vieron un milagro? Algo inesperado llegó, una buena noticia. ¿Cuántos vieron la fidelidad de Dios en la prueba? ¿Cuántos vieron las garantías, la seguridad, la paz de Dios en el desierto? Entonces todos tenemos algo que podemos contar. En segundo lugar, les hablaba de que Él nos llama. Primero, a Pedro se le manifiesta con el poder de hacerlo pescar, pero mar adentro, ¿se acuerdan? Y palabra de Jesús de llevarlo a mar adentro, Pedro entendió que no podía quedarse a la orilla en la superficialidad, sino tenía que con Jesús ir más allá de sus limitaciones, más allá de sus temores, más allá de sus necesidades. Y Pedro muy pronto se da cuenta que él no está hablando con un simple maestro, con un hombre que tiene palabras interesantes. Él les ha encontrado con el Hijo de Dios. Y segundo, cuando Pedro manifiesta su sentimiento de culpabilidad, de imperfección, de pecado, porque todos tal vez estamos acá y decimos, bueno, ¿yo cómo le voy a hablar de Jesús a otro? ¿Y cómo yo le voy a compartir la palabra si yo también tengo mis problemas, mis pruebas? Pero Pedro le dice, Señor, mejor apártate de mí. Y el Señor le dice, es que de ahora en adelante no vas a vivir como hombres, sino que te vas a convertir en un pescador de hombres. No temas, ahora serás de aquí en adelante un pescador de hombres. Pero hoy día quisiera hablarle de echar nuestras redes. Hay algo que lamentablemente nos sucede a nosotros, que los cristianos aprendemos muchas cosas y es muy bueno. Leemos muy buenos libros y es bueno. Se hace que un porcentaje muy alto de las personas que leen más es precisamente los cristianos. Porque el cristiano siempre está leyendo la Biblia
y estás leyendo un libro que lo ayude a entender más o lo anime o lo inspire a seguir en ese camino. Entonces, pescar se trata también de actuar. Pescar es un acto. Yo puedo decir, a mí me gustaría pescar o yo sueño con pescar un día, pero yo tengo que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que movilizarse a hacerlo, hermanos. No es solamente leer la historia de tal persona en tal lugar le compartió la palabra y ese policía y esa enfermera y ese señor que está, se convirtieron, conocieron a Jesús. Pero hoy usted y yo tenemos esa oportunidad de poder también ser escritores de esa historia, de una nueva historia para corazones necesitados, para corazones que están extraviados. Necesitamos herramientas para poder hacerlo. Acuérdese que un pescador necesitaba de su barca y de su red. La destreza, la pericia, la fuerza y la fortaleza. Claro, eso sumaba, que eso es muy bueno. Conocer las mareas, por supuesto que también es bueno. Conocer el clima, también, eso ayuda. Pero necesitaba tener dos herramientas básicas como la red y la barca. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y vamos a hablarle a personas, tenemos que tener en conocimiento una convicción de pecado. Usted no le está hablando a las personas para que se cambien de religión o para que vengan a la iglesia. Es hablarle a las personas que dejen de caminar hacia el infierno y ahora vengan al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no lo vemos de esa manera, hermano, vamos a ver cómo insulsa esta labor. Como que no es para mí. No, hermanos, usted y yo somos el instrumento del Señor sobre la tierra. Queremos que el mundo cambie. ¿Cuántas veces no decimos, quisiéramos que cambiase este mundo? Quisiésemos que no hubiese guerras, quisiésemos que no hubiera más abusos, atropellos, asesinatos y todo eso. Pero ¿cómo cambiará la gente si no conocen al que los puede cambiar, como nos cambió a nosotros? ¿Cómo ellos van a entender lo que es ser un esclavo del pecado si usted solamente le está hablando de la música cristiana, de que en mi iglesia el pastor, que en mi iglesia... No, hermano, ellos necesitan escuchar el mensaje real del evangelio. Aquel mensaje que penetra, como dice la palabra, penetra a la profundidad de los huesos hasta el tuétano y corta como una espada de dos filos. En segundo lugar, el pescador de hombres necesita tener fe. Fe. Pedro creyó en el Señor cuando había pasado toda la noche. Ya venía cansado, venía amargado, venía preocupado, tal vez hasta enfermo. Porque uno se enferma cuando las cosas no salen bien. Uno se enferma cuando sabe que tiene deudas que pagar. Entonces Pedro venía en ese conjunto de emociones negativas. Y el Señor le dice, bueno, vamos para allá, vamos nuevamente a remar mar adentro. Y Pedro dice, Señor, lo he hecho toda la noche y ha fracasado, pero en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra. Entonces uno tiene que tener fe en la palabra de Jesús. Si usted no tiene fe en la palabra de Jesús, usted nunca se va a convertir en un pescador de hombres. Usted siempre va a ser un buen oyente. Pero Dios no necesita de oyentes de la palabra, sino de hacedores de la palabra. Dios nos ha llamado a ser hacedores. En tercer lugar, tenemos que estar viviendo una vida de frutos. Tenemos que estar respirando una vida de frutos, de arrepentimiento. Yo no le puedo hablar a las personas de cambio de vida si en mi vida no se manifiesta ese cambio. Así que un pescador es una persona que da fruto en su vida. ¿Usted cómo le va a hablar de reconciliación matrimonial si lo que se escucha en su casa son gritos y peleas cada día? ¿Cómo usted le va a hablar de seguridad y de paz si usted es una persona muy nerviosa, una persona muy asustadiza? No, usted tiene que mostrar ese arrepentimiento que le ha traído como fruto una nueva vida. En cuarto lugar, usted tiene que aprender a ser una persona de oración. Una persona
Un pescador es una persona que habla con el Señor. Yo no puedo hacer nada, usted no puede hacer nada, nadie puede hacer nada si no escucha la labor, la dirección, la palabra, el consejo de Dios. Tenemos que estar cercanos a lo que la palabra de Dios, a lo que Él nos indica, porque usted no sabe dónde Dios lo quiere usar. Pedro tuvo que escuchar a Jesús: vámonos para allá. Y Pedro hizo caso. Ahora, imagínense si Pedro no le hubiera hecho caso, nunca hubiera podido pescar esa cantidad de peces, nunca hubiera podido llevar a otros a ganar tantos peces como él, si él no hubiera escuchado la palabra del Señor. Así que una persona que ora no va a poder ser un buen pescador, porque acá el principio es aprender a escuchar, a orar. En quinto lugar, el buen pescador tiene que ser una persona de obediencia. ¿Qué tiene que ser? Y aquí los maridos son bien entrenados para obedecer, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Obediencia. Diga conmigo, obediencia. Si usted no obedece la palabra de Dios, si usted no depone en su actitud de que yo lo hago a mi manera, que es en mi tiempo, que es en mi forma, usted no va a ser un buen pescador. Porque el pescador tiene que tener esa particularidad de ser disciplinado, de hacer las cosas bien, como vamos a ver más adelante. Si no tiene y no aprende obediencia, hermanos, tal vez pueda ser una persona que va hablando a todo el mundo y por ahí levanta atención, por ahí saca lágrimas de las personas, pero si no es obediente, si no es una persona que se somete, es parte de la iglesia, si no es una persona que es un discípulo, que rinde cuentas a alguien, va a ser simplemente un alborotador, solamente una persona que tiene muchas palabras que suenan bonitas, bíblicas, una persona que lo único que sabe es llegar a la iglesia y sabe lo de que hablan la iglesia, pero en su vida no hay una vida de obediencia, no es una vida rendida, no es una vida de devocionales, no es una vida de compromiso, no es una vida generosa, no es una vida dadivosa, no es una vida que muestre fruto. Tiene que comenzar con la obediencia. Por eso Pablo fue más allá, entendiendo la carga y la responsabilidad. Dijo él: por causa del evangelio me he hecho judíos como si yo fuera judío. Él ya no se sentía judío. Gentil como si yo fuese gentil. Libre a los libres, esclavo a los esclavos. Entonces, lo que Pablo entendió es que por causa de Cristo él tuvo que dejar las cosas que a él podía decir: no me gusta, Señor, a mí no me gusta, este tipo de personas no me gusta, me caen mal. ¿A cuánto le cae mal a alguien? Puro santo de Dios acá. Hermano, deberíamos construirles un altar a ustedes, de verdad. ¿Cuántos a alguna persona le cae mal? Dígale al hermano: hermano, hoy día le quiero confesar, usted me cae mal. Dígale al lado, hermano, sáquese esa espina, ese clavo. Sarita, dígale ahí a su esposo. Ya, está bien. Entonces, si nosotros aprendemos a ser personas de obediencia, vamos a poder ser buenos pescadores. El pescador echa su red al agua sin saber qué va a pasar. Hay muchos indicadores, hay muchas cosas, pero a veces no se dan los resultados. Pero el pescador lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar hasta que encuentra fruto. La misma manera es para ser un pescador de hombres. No es que, hermano, usted como vio en la televisión que este hermano predicaba y se movía como una montaña de personas. No. Todo discípulo comienza con un discípulo. ¿Usted quiere ser un evangelista? Gana uno. Y usted va aprendiendo, ganar 2, ganar 3 discípulos. No digo personas, porque hoy día es muy común pensar que hablarle a Cristo ya terminó mi labor. Yo ya les hablé. No, dice la Biblia muy claro, como les leía la semana pasada: y hacer discípulos. No es que yo les hablo del Señor, es que yo siempre estoy compartiendo la palabra. Dios no te pidió que muevas las aguas, ni que alborote las aguas, ni que muestres tus redes. No, Dios te dijo: saquen fruto. Quiero que se conviertan en pescadores. Entonces, debemos compartir el mensaje del evangelio
para que esas personas, esa palabra del evangelio llegue a sus corazones y los motive a hacer un cambio de vida, a que puedan ser personas distintas como usted y como yo, no perfectas, porque nadie acá es perfecto, pero vamos luchando, vamos avanzando en Cristo Jesús. Por eso el pescador arrojaba a la profundidad del agua, dejándolas hundirse, perdían de vista. Y a veces es así, ¿no? Uno tira el mensaje y ¿qué pasó? Y posteriormente nos dice: oye, tu palabra no me ha dejado dormir. ¿Sabes qué? ¿Sabes que hablamos? ¿Te acuerdas? Hace como 4, 5, 6 meses me llevó mucho, me caló. Tú tal vez no vistes algo, pero de verdad, y hoy estoy aquí. Me cambió ese testimonio que me pegaste, o esa palabra, ese mensaje que me mandaste, eso en las redes, me tocó muy profundo. Entonces los pescados no van a saltar a la barca. El pescador los atrapa y los va llevando, va devolviéndose la red. Las personas no es que, hermano, si aquí nosotros regalásemos comida, televisores, refrigeradora, cada culto, ¿usted sabe cuánta gente tuviera yo haciendo fila acá? ¿Sí o no? Y los primeritos serían ustedes, hermanos, también, ¿verdad? De mañanita, 3 de la mañana. Pastor, yo soy de la iglesia, no se olvide de mí, pastor, ¿verdad? Me acuerdo de la pandemia, hermanos. ¿Se acuerdan de la pandemia que no había alimentos? La iglesia, por donaciones, pudimos compartir alimentos. Siempre había gente afuera. Y me preguntaban cuándo íbamos a dar otra vez. Los peces no van a venir, hermanos. Cuando uno predica la palabra, uno tiene que traerlos. No es la labor del Señor, es labor nuestra. Usted tiene que traerlo. Habrá casos, como en mi caso, habrá casos como muchos de ustedes que han llegado solitos. Usted si fue ese pescado que saltó a la barca, usted es ese pescado saltarín que cayó acá. Yo entré, como les he compartido, para mantener una mentira. Yo vine a la iglesia para mantener una mentira, que yo iba a la iglesia, pero yo no iba a la iglesia. Pero yo tuve que entrar para conocer qué era la iglesia en La Roca. Y cuando entré a la iglesia en La Roca me convertí en pescado, hermano, me pescaron, ¿ya? Pero no siempre es así. Así que los pescadores tenemos que buscar y arriesgarnos a lanzar la red, a recogerla, a trabajarla día a día, noche a noche. A veces ese esfuerzo no va a traer ni un pez, pero el riesgo vale la pena, porque un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Uno que se arrepiente, hay gozo en el Señor. Dese en cuenta que la historia de Jesús es eso, de encuentros con personas, de momentos que Él lanzó la red. Lo lanzó con la samaritana, lo lanzó con Nicodemo, lo lanzó con Pedro y Andrés, lo lanzó con un centurión, lo lanzó en su familia, que posteriormente ellos van a creer en Cristo, pero Jesús, mientras estaba en la tierra, no creían en Él, pensaban que estaba loco. Lo lanzó, pero había esos momentos que tenía que compartir el evangelio, simplemente creyendo en la labor que Dios le había encomendado. Predicar el evangelio siempre va a traer riesgos, hermanos. La gente se convierte, la gente nos rechaza, la gente se nos burla, la gente nos dice muchas cosas, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de compartir a 1, a compartir a 10, a 15, a su clase, a su consulta, no sé, en su negocio, en su trabajo, en su venta de comida, lo que usted está, donde usted está, pero vale ese riesgo, porque usted sabe, hermano, que cada persona es una alma preciosa que puede cambiar su vida, su vida. ¿Cuántas veces yo he escuchado a la gente que está en la cárcel: yo hubiera querido conocer a Cristo en la calle, no aquí? ¿Cuántas veces yo no he escuchado eso? Ojalá alguien me hubiera hablado así de Cristo antes para no haber hecho esta vida, pero ahora me siento que es muy tarde. Sí, el hombre lo tiene preso, pero Dios en ese momento que lo conoce lo hace libre, hermanos. Aunque estés en la cárcel, Cristo te hace libre, hermanos. Entonces sí vale la pena el riesgo.
No vamos a ver resultados si no echamos la red, y nadie se va a poder convertir o salvar o conocer a Cristo si no le hablamos. No podemos ser una iglesia callada, muda, silenciosa, apática, esperando que eso sea responsabilidad del pastor, de los pastores, que el líder del nexo es el que tiene que planificar estrategias, que tenemos que salir todos a evangelizar, que aquí los hermanitos de intercesión tienen que orar para que vengan la cosecha. Es responsabilidad de todos. Díganme conmigo, ¿de quién? Díganle al hermanito de adelante, todos, hermano, todos. Al de atrás, el que se está agachando, de todos, díganle, ¿verdad? La responsabilidad es de todos. Hoy día, el nominativo de ser cristiano es tan popular, hermano, como la leche que tiene tanta agua, ¿verdad? Así. Hoy día todo el mundo es cristiano. No, nosotros somos cristianos. No, yo también soy cristiano, me han dicho muchas veces. Yo también soy cristiano. Ahora, ser cristiano es todo. No va a la iglesia, nunca lee la Biblia, no conoce a Jesús, no ora, pero es cristiano, ¿verdad? Y hemos olvidado que ser cristiano es parecernos a Cristo. Parecernos a Cristo. Si nosotros no nos parecemos a Cristo, tenemos que entender, hermanos, porque hay muchas personas muy astutas que tienen una facilidad de palabra y nos engañan y se presentan y saben y aconsejan. Pero, hermano, veamos el fruto de su vida. Veamos el fruto de su vida. Entonces ahí uno discierne quién es cristiano, quién no es cristiano. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus parientes, sus amigos, sus compañeros de trabajo? Porque hay personas que vienen a la iglesia fielmente, pero siempre vienen solitarios. El cristiano tiene que ser alguien como Cristo. Cristo comenzó solo, después 12, después personas, y después los pueblos se cerraban porque nadie quería dejarlo pasar a Cristo. Por eso la Biblia dice en Mateo 4:21 que mientras el Señor iba más allá de la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, dice en esta versión, sentados en una barca con su padre Zebedeo, reparando las redes, y los llamó para que viniesen también. Y aquí es el tema de esta mañana: reparar las redes. Cuando Jesús llama a Pedro y Juan, se adentró más en la playa y encontró a dos hermanos más que no estaban echando las redes, las estaban limpiando, las estaban cosiendo, recosiendo, las estaban arreglando, porque las redes con el tiempo y con el uso se desgastan, se destruyen, porque el pez lucha contra la red y a veces peces muy fuertes las rompen o hacen que esos nudos que tienen esos huecos para que entre el pez y no pueda salir después, lo abren y lo abren. Entonces, posteriormente de la pesca o de la jornada, el pescador tiene que tener la disciplina de reparar sus redes. Tal vez a lo que la lanzó se engancharon con rocas, se rompieron en el fondo. Tal vez una cantidad de peces, como le pasó a Pedro, pescaron tanto que las redes no pudieron soportar y se comenzaron a romper. Así que el uso constante las fue desgastando. Por eso el pescador tenía que tomarse un tiempo donde no ganaba nada, solo a remendar redes. Y tenía que ir a un lugar fuera del agua, fuera de la barca, y tenía que hacer ese trabajo que tal vez laborioso, cansado, pero necesario, de reparar las redes. Es parte de la labor del pescador. No es nada malo, pero es parte de la labor. Pero a veces, hermanos, la gente solo cree que el evangelista solo se pasa de campaña en campaña, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, y conoce una persona y usted conoce a otra persona. No, también tiene que detenerse y reparar sus redes. Todo cristiano tiene que detenerse en su labor y reparar las redes. Porque, hermanos, para nosotros que vamos a pescar y estamos pescando, estar expuesto a un mundo de podredumbre nos va a enfermar, nos va a debilitar, hermanos.
Generalmente, a mí me pasó el caso de un amigo que creo que se los compartí, que era un tipo muy inteligente donde yo estudié, en el seminario que estudié. Era un tipo muy inteligente. Él era de la Politécnica, algo. Era muy inteligente este tipo, casi un genio, diría yo. Pero él comenzó a hablar con los filósofos y que esto, y le metieron y terminó ateo. Le salió un trabajo, está en Europa, bueno, creo que ya se murió, y vivía en Europa, y él era profesor de una universidad en Europa y todo esto, pero se apartó del Señor. Porque nunca se tomó el tiempo de reparar sus redes. Y hoy quiero que usted tome en serio la labor. Usted que es cristiano tiene que tomarse su pausa de reparar las redes, porque el mundo nos va a contaminar, va a tratar de exponernos a su ambiente caído y hacernos parte de eso. Por eso usted y yo necesitamos siempre tomarnos el tiempo de ir al altar de la restauración, al altar del perdón, al altar de la confesión, al altar de la sanidad. Hoy día quiero hablarles que el pescador tenía que hacer 3 pasos. En primer lugar, la limpieza de sus redes. Todo pescador tenía que limpiar sus redes porque se harían cosas que no pertenecían a las redes. Algas, moluscos, peces muertos, cosas ahí, lachas, qué sé yo, lascado y todo. Entonces él tenía que limpiarlas. Y aquí dice que cuando Juan y Jacobo, con su padre, estaban haciendo, remendando, es la palabra griega que significa catartizo. Y esta palabra es artios, es un conjunto de 2 palabras que significa artesano, artesanía, artífice, o alguien que crea con las manos, sería la palabra. Alguien que le da dimensión, alguien que le da peso, composición, organización. Pero también la otra palabra es alguien que autentifica, alguien que certifica, alguien que prueba. Y es interesante que nuestras redes necesitan eso, que estén con buena dimensión, que en buena composición, que en buena organización, pero también que sean autentificadas, certificadas por el maestro. Porque si no, nuestras redes no van a servir. Aquí tenemos que legitimizar lo que yo estoy haciendo. Y el único que me puede legitimizar mis redes, porque hoy día hay ciertos certificados, no hizo no sé cuánto, y el SRI te da no sé cuánto que por acá, y vienen los bomberos y nos dan un certificado que aquí se puede elaborar, que está todo listo para un caso de emergencia. Bueno, ese certificado de trabajo no te lo da el hombre, te lo da el Señor. Amén. Las redes que Él necesita tienen un estándar, tienen que estar limpias. ¿Cuánto han leído el Salmo 15? El de limpio de manos, el de corazón puro. En Lucas 16:40 dice: el discípulo no es más que su maestro, pero más que cualquiera que fuere como el maestro, volverá a ser un catartizo, o sea, aumentará, creará. La palabra aquí podríamos traducir es una persona equipada. El discípulo debe imitar al maestro y el objetivo no es formarlo para superarlo, sino que pueda completar y recibir todo para que todo les sirva para compartir a otros. Por eso el principio de Jesús para ser un pescador es: permanezcan conmigo. Todos ellos tuvieron que tomar una decisión. Me miran acá para que salgan en la foto. Gracias, hermano. Tienen que estar pensando, hermanos, que si vas a seguir a Cristo, tienes que permanecer en Cristo. Hay gente que quiere tirar redes y ser cristiano a su manera. No se puede. Por eso tenemos tantas personas que enseñan tantas falsedades. Por ahí he estado viendo muchas denuncias de la IA, de la inteligencia artificial, que dicen que hay un propósito oscuro, que cuando usted busca en la IA un versículo te lo pone de una manera que realmente no tiene el significado. No me extrañaría nada de eso, hermanos. Pero hoy día nuestra validación no es la escritura, nuestra validación
no es el pastor, nuestra validación no es la iglesia, nuestra validación no es el Espíritu Santo, son las redes sociales. Si lo dijo ese hombre, yo lo repito. Si acá lo enseñan así, yo lo vi en YouTube, debe ser la verdad. Y hay personas, entonces la red hay que limpiarla, mi querido hermano. O de pronto estaremos enseñando otro evangelio, como decía el apóstol. Preparación, perfeccionamiento, autenticidad tiene que ser mejorada solamente con la relación con Cristo Jesús. Por eso a veces hay gente que predica locuras, hay cosas insensatas, hay personas que dicen que Dios me habló, Dios le habló, una posición, una afirmación que está totalmente opuesta a la palabra de Dios. ¿Cómo a alguien le va a hablar Dios si su vida habla de engaño, de pecado, de mentira? ¿Cómo Dios me va a usar una persona que no trabaja, que no paga sus deudas? Una persona que miente. Entonces tenemos que limpiar nuestras redes. Tenemos que tener una relación solamente aprobada a través de Cristo. Por eso cuando estaban ellos limpiando sus redes, estaban ajustándolas, estaban restaurándolas, estaban poniéndolas en orden. Hay muchas veces que hay gente que dice, hagamos esto, que esto es la evangelización, y hagámoslo de acá, y atraigamos a la persona. No, hermanos, hagámosla según el plan de Jesús. Hagámosla según el método de Cristo. Hoy día, que lamentable, yo vi el otro día de una iglesia que estaban haciendo, ¿cómo les diría, hermano? Era como estar en un concierto. Habían llevado a un hombre como un stripper a una reunión de hombres, y él hablaba ahí sin camisa y todo y no sé qué. Y un pastor reclamó, y bueno, el otro pastor, el dueño de casa, lo sacó, y bueno, fue un problema, hermanos. Entonces, ¿cómo hoy día vale todo, hermano? O sea, parece para atraer a la gente vale todo. Esta iglesia, entonces yo voy a poner aquí, hermano, la pancarta Barcelona, entonces esto se va a repletar, hermano. Sí, no, porque es el equipo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos bien. Entonces, ¿vamos a hacer aquí de todo para que todos vengan? No, vamos a usar las redes que Cristo nos dio. Amén. Tu validación, lo correcto no está en las redes sociales, está en el poderoso Espíritu Santo de Dios. A Él debemos escuchar, a Él debemos implorar, a Él debemos rogarle y orar. Señor, lléname este día. ¿Cuántos dicen amén? Lléname, Espíritu Santo. Amén. Tenemos que estar equipados y habilitados para ese propósito determinado, para que cuando esté completamente equipado. Ustedes se han dado cuenta que las costras que se le pegan a los barcos, estas especies de moluscos que se le pegan a los barcos, con el tiempo, hermanos, ese barco ya no navega bien. Ese barco se va pudriendo y va entrando el agua. Entonces, cada cierto tiempo el pescador tiene que llevarlo al astillero, no sé, acercarse a la arena y meterse y raspa y respega y despega. ¿Cuántas adherencias tenemos que despegar de nuestra vida? ¿Cuántas cosas se nos han incrustado y son parte de nuestro evangelio, de nuestra teología, de nuestra filosofía? ¿Cuántas cosas equivocadas? Por eso hoy la palabra de Dios dice que levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de perfeccionar, otra vez la palabra, catecismo, a los santos de la hora del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no vamos a la doctrina de Dios, estaremos hablando de nosotros, para nosotros y por nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado de revisar cómo están mis redes. Por eso es que se me escapan los pescados, por eso es que no puedo agarrar nada. Porque no estoy cumpliendo la palabra, no estoy viviendo la palabra, no estoy fructificando la palabra en mi vida. En segundo lugar, los pescadores tenían que coser. Por eso ellos tienen unas grandes agujas y se han encontrado hoy día agujas de la antigüedad de huesos de animales, de metal posteriormente, que usaban los pescadores de la antigüedad para coser las redes, remendarla.
Y cuando uno está cosiendo, es como que es un tiempo de sentarse, de prestar atención. ¿A cuánto les gusta coser acá? Es un arte olvidado. Yo me acuerdo, mi mamá tenía su máquina de coser. ¿Cuántas saben coser acá, hermana? ¿Cuántas saben hacer selfies nada más y videos? Esas son las hermanitas del siglo XXI. ¿Cuántos hombres saben coser acá? ¿Ves? Sobrevivientes, esos sobrevivientes, hermano. ¿Ya? Remendar las redes, coser las redes, es cerrar agujeros. Y hoy día Cristo te está diciendo, tienes que cerrar agujeros donde se está escapando mi palabra. Tienes que cerrar agujeros de tu vida que los ha causado el pecado, que los ha causado la inmadurez, que los ha provocado las heridas, el orgullo, el resentimiento. Tienes que coser esos agujeros porque de ahí se está escapando lo que yo te quiero dar. Todas aquellas cosas, si tú eres indisciplinado, no vas a poder tener una buena red. Si eres una persona emocional, que hoy día quieres salir y te vas a ganar el mundo, pero mañana no tienes ni ganas de hablar con nadie, tienes un gran agujero en tus redes. En Apocalipsis 2, 4 al 5 dice, tengo una gran queja en tu contra, dice esta versión. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En la versión del 60 dice, has olvidado tu primer amor. Sí, el estar en un lugar, el hacer una actividad, el trabajo, la presión del trabajo, incluso la vida familiar, el esposo, la esposa, los hijos comienzan a minar nuestras redes y comienzan a hacerlas inservibles, inútiles, porque no le prestamos cuidado, no nos dedicamos un tiempo a coser y a remendar la ropa, porque hoy, como todo lo que es en este siglo, todo es desechable, hermano. Usted se da cuenta cómo antes la ropa duraba de generación en generación y la ropa del hermano mayor al hermano menor, y si tenía 15 hijos, todos usaron ese pantalón, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Y el zapato no lo botaban, sino que ese zapatero ya no sabía qué más meterle a ese pobre zapato, ¿sí o no? Ustedes fueron los primeros inventores de los zapatos de aire, porque ya no había ni suela en ese zapato, ¿verdad? Yo me acuerdo que mis botas de colegio, yo no sé cuántas veces le cambié la suela porque se gastaban en mi época, ¿no? Ya sé que están pensando ustedes en la prehistoria. Pero hoy día, hermano, ¿quién va a reparar un zapato? Lo bota y se compra otro. Pero Dios no te bota. Merecería que nos bote, pero Él no nos bota. Él nos repara. ¿Cuántos dicen amén y le dan la gloria a Dios? Él no nos desecha. Y el Señor le está hablando a esta iglesia en el Apocalipsis. Mira hasta dónde has caído y vuélvete a mí y haz obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Estaba diciendo, si tú no me buscas, si tú no arreglas tu vida, si tú no arreglas tu corazón, vas a caminar en oscuridad, engañado pensando que estás bien. Nosotras las personas debemos atender todo agujero en nuestras redes, relaciones rotas, problemas matrimoniales, problemas de la pareja, problemas en el trabajo, problemas personales. Todo tiene que pasar por la mano del Señor. Debemos reparar nuestras redes. Diga conmigo, reparar nuestras redes. En el Filipenses 4:2, Pablo hace aquí el señalamiento que sucede en la iglesia. Está la iglesia de Filipenses, la iglesia del gozo, la iglesia que parece ser una de las iglesias privilegiadas, una de las primeras iglesias nacientes del Asia, Filipos. Y dice Filipenses 4:2, Pablo le ruega a Evodia y Síntique que arreglen sus desacuerdos. Le pide a su hermano que está encargado de la iglesia, porque él está en la cárcel, para que esté en medio del conflicto de estas mujeres, para que puedan reparar su relación dañadas. Es decir, este problema siempre lo ha habido. Hay gente que no puede pescar porque no se lleva bien con el hermano.
Dígale al hermano de al lado, lo perdono. Y sane sus redes, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Hoy día hay gente, no, es que yo no puedo hablar con ese hermano, es que a mí me pusieron a servir con ese hermano, es que vamos a hacer un proyecto con ese hermano, con esa hermana, esto y lo otro. Había un pancito y ya se me lo llevó, ya no hay pan. Y uno queda resentido, herido y muerto de por vida. Pero Pablo le pide a Evodia y Síntique que arreglen sus desacuerdos, porque si no cosen las redes, no sirve de nada, mis queridos hermanos. Y en último lugar, es esto algo interesante que estaba leyendo, que los pescadores parece ser que usaban era atarrayas, porque parece que esa es la idea, ¿no? Lo que nosotros hoy día llamamos atarraya. ¿Usted sabe lo que es una atarraya? Es como lo que usted lo atraparon y lo cazaron. Eso es una atarraya, hermano. ¿Sabe lo que es una atarraya? No es una red pequeña que la gente la coge y la tira así, tarrac, a brazo, a puro brazo, porque acuérdense que no era la época de lo mecánico. Como hoy día hay brazos mecánicos que salen del barco, tira y baja la red y va arrastrando, se llaman la pesca de arrastre, ¿verdad? Pero en esa época por eso había que ser un poquito fuerte y diestro, porque la atarraya tenía que ser tirada para allá. Pero hay algo interesante, que para usarla otra vez, después de haberla cocido, después de haberla remendado, de limpiado, hay que guardarla, plegarla, para que en el momento de volverla a usar esté lista para ser arrojada, porque al ser arrojada se va a abrir de la manera correcta y va a atrapar mayor cantidad de peces. Si usted no sabe arreglar y guardar su red, no va a poder desplegarlas con facilidad ni de la manera correcta. Nosotros tenemos que aprender a plegar nuestras redes. Eso habla de tomarnos el tiempo y planear cómo voy a lanzar y cómo va a ser usada la red. Por medio de una planificación, hermanos. Cada creyente debe conocer cómo va a prepararse para el día que Dios lo va a usar, el día siguiente, el momento siguiente. Eso de ser un pescador de hombres no es una aventura. Si Dios lo permite, Señor, en el nombre de Jesús, el que se siente al lado de la Metrodía marchó, porque hoy día le predico a Cristo y no lo suelto hasta que salga danzando como corderito de la Metrodía. No, usted tiene que saber cómo va a llegar y cómo va a alcanzar a otros. Por eso se llama plegar las redes. No es que en ese ratito, ¿y dónde están las redes? Está allá afuera. Y en ese ratito que están los peces, vamos, porque muchas veces sucede. Uno tiene que prepararse, hermano. Por eso Pedro recomendaba que estemos en conocimiento para poder dar la respuesta correcta cuando nos inquieran, nos pregunten. Si usted está en la universidad, usted tiene que aprender cosas, como responderle a universitarios. Si usted está en su trabajo, usted tiene que hablarle de cosas que ellos entiendan. Por eso el Señor se dedicaba y sabía que era gente humilde y les hablaba con parábola, porque un ejemplo que era muy común de los maestros, una metáfora, la entendía el humilde como la entendía las personas intelectuales. Entonces esa era la metodología que le funcionó al Señor Jesús, por medio de contar historias para tener un mensaje al final. Pero ese plegado también implica, ese arreglo de la red implica que voy a aprender a descubrir cuál es mi mejor desempeño. Porque hay gente que la sabe hacer de una, pero hay otros que tienen que volver y volver y volver a practicar, que no se le abre bien, que sí se le abre bien. Y usted tiene que aprender, hermano, no va a ser perfecto a la primera, ni a la segunda, pero usted va a seguir ejercitándose. Por eso nosotros siempre los invitamos al discipulado, a que usted aprenda de la palabra de Dios, pero no para que diga, yo ya aprendí, me sé este libro, yo sé lo que es Osea, Joel. No, es para que usted pueda compartir a otro, usted pueda hablarle a otro. ¿Y quién creó a Dios? ¿Y dónde estaban los dinosaurios? Y cierto es que Jesús tenía una mujer, que su esposa era María Magdalena, y cosas así, locuras que se oyen, ¿verdad? Y el evangelio de Judas. Y usted ha leído, hermano, el libro de Enoch y esto. ¿Y por qué hay los deuterocanónicos? Usted tiene que saber cómo va a hablar, cómo va a expresar,
¿Y qué tiene que ver la teoría de las cuerdas con la creación? Usted tiene que aprender y poder mostrar y demostrar el evangelio. Tiene que saber plegar sus redes para planificación, para la efectividad de este mundo. Usted tiene que estar actualizado, hermanos. Usted no puede seguir hablando a la gente como le he hablado hace 10 años. Usted tiene que actualizarse. Lo que los jóvenes piensan ahora, lo que los jóvenes escuchan. Y ahí tiene que hablar de Bad Bunny, hermano. Tiene que estar ahí, pendiente, hermanos. ¿Por qué esto y por qué no otro? Porque hoy día se nos exige consistencia en nuestras respuestas. Ya no estamos en la época porque lo digo yo, porque lo dijo el pastor, porque en la iglesia lo dice. No, es que la Biblia dice. No, usted tiene que aprender a plegar en este siglo sus redes. En Hechos 16:6, dos expertos evangelistas, dos personas que son, hermanos, creo que guerrilleros del reino, Pablo y Silas. Esa pareja o ese dueto que conmocionaba ciudades. Por culpa de Pablo y Silas se conoció a los que andan trastornando el mundo, así los llamaban, los trastornadores. Y usted sabe que el peor error cometer contra Pablo y Silas es meterlo a la cárcel, porque hay terremoto, hay terremoto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo peor era meter a ese par a una cárcel, porque ese par se van a poner a cantar y se le cae el techo, hermano. Pero Pablo y Silas, dice en este verso, viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Por qué? Yo creo que ellos tenían cosidas, remendadas, limpias, plegadas sus redes, pero el Espíritu Santo le dijo: no hablen, no prediquen. Hay momentos que tenemos que entender que todo puede tener listo, y yo debo aprender cuando el Señor me dice: lanza la red. Debo ser una persona sometida pero preparada y dispuesta a escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero hoy más nos maneja, nos dirige la emotividad, la emoción, la oportunidad. Pablo y Silas, hermano, ¿qué más podían hacer? Cuando Pablo y Silas caminaban por la calle, el diablo se cruzaba de vereda, hermanos, así. Y Dios le dijo: no hablen, no quiero ahorita que ustedes hablen, prediquen, hagan. Porque el Señor sabe los tiempos. El Señor sabe dónde están los peces. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el Señor sabe dónde están los peces. Tenemos que planificar, tenemos que prepararnos, pero tenemos que obedecer la voz de Dios. Por eso es necesario que las redes del reino estén siempre limpias, siempre reparadas, siempre dobladas correctamente, para que todos podamos usar la obra del ministerio. Si usted no va a un nexo, hermano, usted va a seguir siendo una isla solitaria. Usted va a ser como el llanero solitario, cabalga solo, hermanos, y usted verá fruto, no verá fruto, no lo compartirá, no rinde cuenta. Usted tiene que ir a un nexo, tiene que ser parte de una comunidad, de una microcomunidad, de una microiglesia, que es el nexo, donde usted se puede relacionar, aprender, escuchar, oír la voz de Dios. Si su alimento es solamente los domingos, hermanos, es como que usted a la semana usted come una vez al día. Muy pronto caerá, muy pronto enfermará y muy pronto morirá espiritualmente, estoy hablando. Muy pronto. Porque solamente usted se alimenta del domingo, de la prédica. Usted tiene que vivir día a día de la pendiente de la voz del Señor. ¿Qué palabra Dios tienes para mí? ¿Qué palabra tienes para hoy día, Señor? Nosotros dejamos entonces que los afanes del mundo se nos adhieran como esas costras, y poco a poco van deteniendo, lentizando nuestro avanzar. Y ya esa barca, ese barco con un oleaje no fuerte, pero severo, se puede zozobrar por el peso que tiene, por la falta de arreglo, por la falta de disciplina. Usted tiene que aprender a escuchar la voz del Señor.
Si usted es una persona que solo vive preocupada, llena de chismes, una persona de ambiciones personales, de dudas, es una persona que está más ansiosa de lo que pasa en el deporte, en la política, usted se va a olvidar de quién está hablando. En esos días de calamidad que vive el Ecuador entero, hermanos, Dios está hablando fuerte, diciéndonos: vuélvanse a mí. El que puede cambiar el Ecuador es Cristo Jesús. No esperen en nadie, no esperen en otro país, no esperen en ejército, no pongan la mirada que ya van a venir otro ejército. No, hermano, la respuesta sigue siendo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Amén? Entonces tenemos que ir a donde el Señor. Tenemos que reparar nuestras redes. No malgastemos el tiempo precioso. Volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. Bájate del caballo del orgullo. Bájate del caballo de la falsa humildad. Dile al Señor: si tú me puedes usar, aquí estoy yo. Yo quiero ser un pescador. ¿Cuántos están listos para dejarlo todo? Al instante que oyeron la voz del Señor, lo dejaron todo. Por eso la Biblia nos dice que purifiquémonos de toda contaminación de cuerpo y espíritu. Una reparación constante. Tenemos que ir a buscar la identificación con la copa del Señor. Porque a veces lo que queremos es la fama del Señor, el poder del Señor, la bendición del Señor. Pero Cristo nos quiere dar su copa. Decía un predicador del siglo XVIII: si alguien quiere ser un siervo exitoso, no sabe lo que está pidiendo. Y le convendría considerar si puede beber la amarga copa de Cristo y ser bautizada con su bautismo. ¿De qué está hablando? De que servir a Cristo trae sufrimiento, trae negación, trae dolor, trae persecución, pero también trae lo más glorioso: contar con la bendición de Cristo Jesús. Amén. Por eso en esta mañana yo lo invito a que se llene de Jesús,